Buenas noches, mis queridos oyentes, y sed bienvenidos de nuevo a otro episodio de la cabaña radiofónica número 51. Imagina que enciendes tu ordenador. Una pantalla negra, letras verdes parpadeantes. Nada fuera de lo común, hasta que empiezas a leer palabras que no escribiste tú. Mensajes en un idioma arcaico, que parecen provenir de alguien que vivió en tu misma casa hace más de 4 siglos. Ahora imagina que con el paso de los días no solo recibes mensajes del pasado, sino también del futuro, de un grupo en el año 2019 que dice estar observándote, analizando tu reacción como si fueras parte de un experimento. Esto no es un guión de ciencia ficción. Es lo que ocurrió en Dodleston, un pequeño pueblo de Inglaterra, en 1984. Un caso único que mezcla lo paranormal con lo imposible, lo tecnológico con lo espiritual. El enigma de los mensajes que rompieron las barreras del tiempo. Hoy viajamos al corazón de uno de los misterios más extraños jamás documentados. El incidente Dodleston. Todo comenzó en Dodleston, un pequeño y apacible pueblo del condado de Cheshire. Allí vivía Ken Webster, un profesor de secundaria junto a su pareja Debbie y un amigo llamado Nick. Llevaban una vida tranquila, hasta que una compra aparentemente normal desencadenó el misterio. Un ordenador BBC Micro, uno de los primeros modelos domésticos disponibles en la época. El ordenador era sencillo, apenas capaz de ejecutar programas básicos y almacenar texto. Pero en 1984, tener uno en casa era toda una novedad. Ken lo instaló en la cocina de la casa de campo que habitaban, sin sospechar que aquel aparato se convertiría en la puerta de lo imposible. Una tarde, al encender el ordenador, apareció un mensaje en la pantalla. No era un archivo creado por ellos. No era un error del sistema. Era un texto largo, escrito en inglés arcaico, lleno de expresiones que nadie de la casa conocía. Decía ser de un hombre que vivió en esa misma casa en el siglo XVI. Un hombre llamado Thomas Harden, a veces firmado como Lucas. Los primeros mensajes eran breves, casi tímidos, pero pronto se hicieron más complejos. Harden aseguraba ser un hombre del 1500, que residía en el mismo lugar, cuando la casa no era más que una cabaña en mitad del campo. Su escritura era extraña, una mezcla de inglés antiguo y latín, plagada de expresiones que después serían confirmadas como auténticas por filólogos e historiadores. Lo más inquietante era el tono de sus palabras. Thomas parecía desconcertado. Preguntaba quiénes eran esas personas mágicas que habitaban su casa. Decía que veía luces y objetos que no entendía. El ordenador, la electricidad, la cocina moderna. Para él, Ken y Debbie eran como apariciones sobrenaturales. Con el paso de los días, los mensajes se convirtieron en conversaciones. Ken escribía preguntas y las dejaba en el ordenador.
Horas después, al volver, encontraba respuestas escritas en la pantalla. Respuestas que mostraban conocimiento histórico real, imposible de improvisar sin un profundo estudio. ¿Era posible que alguien del siglo XVI estuviera comunicándose con ellos usando un ordenador de 1984? El caso dio un giro aún más extraño cuando empezaron a aparecer nuevos textos. Esta vez no estaban firmados por Thomas Harden. Eran mensajes mucho más fríos, impersonales, firmados por un grupo que decía provenir del año 2109. Estos mensajes aseguraban estar observando todo lo que ocurría. Decían que lo que pasaba en la casa de Dodleston era parte de un experimento temporal. Afirmaban que Thomas Harden, en el siglo XVI, estaba recibiendo los mismos mensajes que Ken y Debbie en 1984, y que, de algún modo, el ordenador se había convertido en un punto de conexión entre tres épocas diferentes: el pasado, el presente y el futuro. Los mensajes del año 2109 eran enigmáticos. Advertían a Ken que no debía revelar demasiado ni interferir en lo que estaba ocurriendo. Le aseguraban que todo formaba parte de un plan que algún día sería comprendido. Un plan que hasta hoy sigue sin explicación. Lo más inquietante del incidente de Dodleston es que no se limitó a los mensajes digitales. En la casa comenzaron a ocurrir fenómenos extraños. Objetos que cambiaban de lugar durante la noche. Huellas misteriosas que aparecían en la harina de la cocina, como si alguien invisible hubiese caminado sobre ella. Ruidos inexplicables, golpes en las paredes y la sensación de que alguien los observaba constantemente. La actividad se volvió tan intensa que los vecinos comenzaron a hablar del ordenador embrujado. Ken Webster, lejos de huir, decidió recopilar todos los mensajes. Guardó disquetes con los textos, los transcribió y los compartió con lingüistas e historiadores. Muchos confirmaron que el inglés usado en los mensajes era genuino, con expresiones que solo alguien del siglo XVI podría haber escrito. En 1989, Ken publicó un libro titulado The Vertical Plane, donde recopiló toda la historia y los más de 250 mensajes recibidos. El libro se convirtió en un texto de culto dentro del mundo paranormal, pero también en objeto de burla para los escépticos. Algunos expertos en informática intentaron replicar el fenómeno. Nadie pudo. El ordenador no tenía conexión a Internet ni posibilidad de recibir mensajes externos. Era, simplemente, imposible. Con el tiempo, los mensajes fueron desapareciendo. El contacto con Thomas Harden se volvió más esporádico, hasta cesar por completo. Los supuestos comunicadores del futuro dejaron una última advertencia. Todo esto será comprendido algún día, pero no ahora. El misterio quedó abierto. Thomas Harden, el hombre del siglo XVI, dijo que temía a las autoridades de su época y pidió a Ken que conservara sus palabras. El grupo del 2109 jamás volvió a contactar.
y Ken Webster simplemente siguió con su vida, aunque nunca pudo escapar de la sombra de aquel fenómeno. Hoy, casi 40 años después, el incidente de Doddlestone sigue siendo uno de los enigmas más extraños de la historia moderna. No fue un simple poltergeist ni un caso de fantasmas. Fue algo más. Una supuesta comunicación a través del tiempo que desafía todo lo que entendemos sobre la realidad. Los creyentes ven en él la prueba de que el tiempo no es lineal, que existen conexiones entre épocas y que la tecnología puede abrir puertas que no comprendemos. Los escépticos lo consideran un fraude literario de Ken Webster. Pero nadie ha podido demostrar cómo se escribieron aquellos mensajes, ni cómo se incorporaron expresiones históricas verificables. El caso permanece abierto, flotando entre lo paranormal, lo imposible y lo literario. El incidente de Doddlestone nos recuerda algo inquietante. Quizás el tiempo no es una línea recta. Quizás el pasado, el presente y el futuro coexisten, separados solo por una fina pared que a veces, bajo extrañas circunstancias, puede romperse. Y cuando eso ocurre, aparecen mensajes que no deberían existir. Y hasta aquí el episodio de hoy de la cabaña radiofónica número 51. Gracias por sintonizarnos y buenas noches.